Una reconciliación dentro de un proceso de divorcio no puede considerarse válida cuando existe presión, miedo o coerción. Por ello, la autoridad judicial debe verificar la libertad real de la voluntad, activar medidas de protección y evitar toda forma de revictimización. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es David, juntamente con Carlos. El día de hoy estaremos abordando el tema protección judicial de mujeres frente a reconciliaciones forzadas en un proceso de divorcio, analizando un caso real y la aplicación de la autoridad sobre este caso. No toda reconciliación significa paz. A veces detrás de una reconciliación lo que existe no es una decisión libre, sino miedo, presión y violencia silenciosa. Hoy analizaremos un caso de divorcio en el que una mujer, después de haber iniciado el proceso para separarse, aparentemente decide desistir y reconciliarse con su esposo. Pero el problema no está en la palabra reconciliación. El verdadero problema está en preguntarnos si esa decisión fue realmente libre o si fue producto de amenazas, dependencia económica y temor a perder a sus hijos. Bienvenido, mi estimado Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días, Wilson. Bien, comenzamos nuestro podcast. Como tú decías, Wilson, es ahí donde el derecho de familia deja de ser solo una materia procesal y se convierte en una herramienta de protección. Porque cuando dentro de un proceso de divorcio aparece una reconciliación sospechosa, la autoridad judicial no puede quedarse en la forma. Debe revisar el contexto, verificar la libertad y la voluntad y actuar con un enfoque de protección, no con formalismo. Comenzamos con el desarrollo de este caso. Este caso, la mujer no llega al divorcio por una simple diferencia de pareja. Llega después de un escenario de violencia psicológica y económica. Durante la tramitación, el esposo la presiona, la hostiga y utiliza elementos de poder para intentar que vuelva atrás. Y finalmente aparece el dichoso desistimiento. Visto superficialmente, alguien podría decir, si ella desistió, entonces el problema terminó. Pero jurídicamente este razonamiento es insuficiente. ¿Qué te parece? Exactamente, Wilson, ¿no? Porque en casos de violencia la voluntad no puede analizarse de manera aislada. Si existe miedo, presión, intimidación y subordinación económica, la declaración formal de la víctima no basta por sí sola para demostrar libertad real. Por eso la sentencia constitucional plurinacional 103/23 establece como línea decisiva que no corresponde reconocer reconciliaciones obtenidas bajo presión, que debe verificarse si la voluntad está o no viciada. Esta revisión puede exigir incluso instrumentos adicionales de comprobación cuando el contexto lo amerita, Wilson. Entonces, la primera gran enseñanza de este caso es que el juez no debía preguntarse solo si había un documento de desistimiento, sino si existiera una verdadera libertad para desistir. Exacto. Ahí está el error que muchas veces se comete, ¿no es cierto? Confundir una declaración formal con un consentimiento auténtico, ¿no? En un caso así, la autoridad tenía el deber de examinar el entorno completo del conflicto en sí, en todo lo que es el contexto y demás situaciones. Porque la reconciliación, cuando nace del miedo, deja de ser una salida legítima y puede convertirse en una forma de continuidad de la violencia. Veamos entonces cómo se demuestra esto desde la jurisprudencia boliviana. Bien, Wilson. Vamos a tocar la primera base de la sentencia constitucional plurinacional 103/2023. Si hay presión, no puede hablarse de conciliación válida. Esa sentencia obliga a mirar la sustancia y no la forma. En segunda instancia, la base de la sentencia constitucional 725/2018 refuerza la lógica inmediata y preventiva.
¿ya? En otras palabras, la autoridad no debe esperar una nueva agresión para intervenir cuando el riesgo ya aparece. Corresponde a activar medidas de protección sin demora. Esto tiene que ser rápido. Esta orientación es coherente con el artículo 32 de la Ley 348, ¿no? Que define las medidas de protección como instrumento para interrumpir e impedir la violencia. Y establece su aplicación inmediata, esto para salvaguardar la vida, y especialmente la integridad, los derechos de la mujer y los hijos, lo que se constituye como sus dependientes. La tercera base, Wilson, es la sentencia constitucional 394-2018, que exige debida diligencia, una atención oportuna, consideración de la vulnerabilidad de la víctima, considerando esos aspectos, análisis del contexto y evitación de toda acción de revictimización. Sabemos exactamente que cuando hay este tipo de situación, quien se revictimiza es el esposo, cuando hay un daño a la mujer, en este caso. Así es. El Tribunal Constitucional ha recogido que las autoridades fiscales y judiciales, al adoptar medidas, deben considerar la desventaja de la víctima frente a su agresor y privilegiar su protección y seguridad. Entonces, si juntamos estas tres sentencias, la conclusión es fuerte. La autoridad no podía homologar el desistimiento automáticamente. Correcto, Wilson, porque jurídicamente tenía tres deberes. Primero, verificar si había voluntad libre. Segundo, proteger de inmediato si existía riesgo. Y el tercero, evitar la revictimización mediante una actuación diligente y sin estereotipos. Bueno, amigos, y aquí viene la parte demostrativa más importante. ¿Cuál era el procedimiento correcto que debía seguir el juez frente a este desistimiento? Bien, Wilson, esto es muy importante. El procedimiento adecuado desde una lectura constitucional y protectora debía ser el siguiente. Primero, no homologar de manera inmediata la reconciliación o el desistimiento si existían señales de presión. La regla constitucional en materia de violencia impide validar acuerdos obtenidos bajo coerción. Segundo, activar medidas de protección de forma inmediata, porque la propia estructura de la Ley 348 establece que estas medidas sirven para interrumpir e impedir hechos de violencia y su aplicación inmediata para resguardar la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y laboral de la mujer y de sus dependientes. Tercero, evitar cualquier forma de revictimización. El Tribunal Constitucional ha reiterado que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias evitando acciones revictimizantes y considerando la situación de vulnerabilidad de la víctima. Cuarto, descartar la conciliación promovida institucional. 20. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que ninguna institución receptora de denuncias de violencia de género ni su personal puede promover la conciliación o la suscripción de acuerdos entre la mujer y su agresor bajo responsabilidad. Quinto, si hay hijas o hijos, toda decisión debe tomarse en clave de protección reforzada y evitando revictimización, pues el interés superior exige generar condiciones adecuadas de acompañamiento y tutela. O sea, el juez no debía actuar como simple receptor de documentos, sino como garante de derechos. Exactamente, Wilson. Ese es el punto central. En un caso de esta naturaleza, el juzgado no puede ser neutro frente al riesgo. Su deber no es acelerar el cierre del expediente, sino asegurar que el proceso no se convierta en otra herramienta de presión contra la víctima. Perfecto. Llevemos eso directamente al caso. Si el juez veía que la mujer había desistido, pero existían antecedentes de presión, ¿qué debió hacer el juez concretamente? Bien, Wilson. Debió detener el automatismo y
asumir que el desistimiento no era lo suficiente por sí solo y abrir una valoración seria del contexto. Desde ese momento correspondía privilegiar la seguridad de la mujer, verificar su situación de vulnerabilidad y adoptar un curso de protección. Eso es exactamente lo que exige la lógica jurisprudencial Wilson. No basta la apariencia formal cuando el contexto revela desigualdad, miedo o coacción. Y si no hacía eso, ¿qué riesgo existía? Bien, Wilson, el riesgo es que la justicia determinará legitimando una reconciliación. Y eso sería gravísimo, porque transformaría el proceso judicial en un espacio de revictimización, justamente lo que la jurisprudencia busca evitar. El enfoque de género y la debida diligencia existen para impedir que el Estado, por acción o por omisión, reproduzca la violencia. Este caso nos deja una enseñanza clara. En derecho de familia, no todo acuerdo es justo y no toda reconciliación es libre. Así es, Wilson. Y por eso, pues, la respuesta jurídica debe ser firme. Según la sentencia constitucional 103/23, enseña que no puede validarse una conciliación bajo presión. La sentencia constitucional, la que le decía hace un momento, la 725/2018, refuerza que la protección debe ser inmediata y preventiva. Y la sentencia constitucional 394/2018 exige la debida diligencia y el análisis de vulnerabilidad, una actuación libre y revictimización de estereotipos. Así es, Luis. En conclusión, para la gente que nos está viendo, cuando una reconciliación surge dentro de un proceso de divorcio marcado por la violencia o opresión, el juez no debe celebrar el aparente acuerdo. Debe examinarlo, proteger a la víctima y garantizar que la justicia no se convierta en una continuación del daño. Bueno, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en este análisis jurídico. Mi estimado Carlos, hay que tomar en cuenta el tema de protección judicial de mujeres frente a reconciliaciones forzadas en un proceso de divorcio. Esto es materia de derecho de familia. Así es, Wilson. Este caso es muy importante y tenemos que analizarlo a profundidad. profundidad. Esperemos que podamos tener un segundo podcast y podamos hablar también el análisis de la ley 603 y lo que es el análisis de la ley 348 de la violencia contra las mujeres. En eso estamos, Wilson. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.